Buenas noches, profe. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señora, estamos Buenas bregando un noches, poquito profe. con el link, pero Es ya. que, es que lo que pasa es que si yo no entro, ustedes no entran, porque estos links que sacó la universidad Sí, señora. tienen esa condición. Yo acá le doy la autorización a todo el mundo de entrada. Hay otros que uno abre y deja que las personas entren libremente, incluso el hospedador puede entrar después. Entonces, bueno, aquí ya estamos, afortunadamente. Sí, señora. Que se vayan logueando todos. Les doy una cordial bienvenida. Yo soy Claudia Altamar, soy directora del programa de comunicación social de Institución Universitaria de Colombia. Yo me gradué como comunicadora social y periodista hace muchos años. Luego hice una especialización y después una maestría en comunicación estratégica. Durante mucho tiempo de mi vida, algo más de 30 años, estuve vinculada a compañías, fui emprendedora, creé compañías pues en la comercialización de sistemas de audio, video e iluminación profesional, hacíamos un poquito de control de iluminación, de audio, mezclando las señales en un proceso que ustedes conocen bien, que se llama la automatización, que es la mezcla de diversas señales bajo un programa o un proceso muy fácil que sigue el usuario para facilitar la vida en estos tiempos modernos. Hace 5 años estoy con Universitaria de Colombia y estoy en la dirección del programa. Soy la secretaria del Consejo Académico Superior y pues una amiga de ustedes, yo creo que en algún momento cuando hicimos esta bienvenida, tuvieron la oportunidad de conocer a los directores de los otros programas. Por lo general, estamos apoyando desde comunicación social esta área transversal que es una competencia específica, es una competencia de orden comunicacional que necesitan los profesionales de hoy. Entonces, por eso les comentaba que esta asignatura es completamente distinta, es diferente. Reconocer que la comunicación es fundamental en todos los procesos, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Para nosotros como comunicadores a veces es un reto cuando nos enfrentamos a profesionales de ingeniería. ¿Por qué? Porque el ingeniero por lo general, sobre todo ustedes en la parte de sistemas, está muy en contacto con la máquina y con el proceso y la interacción con los demás no es muy fácil. Sin embargo, es una competencia que todo profesional hoy en día debe tener. Es una competencia que es reconocida como una habilidad blanda dentro de todas las competencias que una persona puede tener, y les cuento específicamente que hoy en la toma de decisión de quién va a ocupar un cargo específico, así uno se debata entre los distintos saberes, por ejemplo, en saber hacer las cosas, en tener una aptitud, en tener una actitud. Ese tema de las actitudes es muy importante. Y la habilidad comunicacional es fundamental para llevar a buen término no solamente las relaciones con los clientes, las relaciones con la gente del equipo, comunicar que realmente a dónde queremos llegar. Fíjense que la sociedad está varada y muy varada. Este paro que tenemos por estos días no genera entendimiento entre las personas. Si uno pregunta, los que siguen protestando, ¿por qué están protestando? No saben decir por qué están protestando. O de pronto ya solucionaron algunas cosas y resulta que no encontraron un escenario de conversación. Cada vez estamos más ensimismados en la tecnología y la tecnología es buenísima. La gente pasa horas enteras al lado de este aparato. La gente pasa horas enteras al lado del computador, pero acabó con la interacción familiar, con la interacción social. Y este tema de la interacción es fundamental. Acá, si bien es cierto, digamos, esta asignatura está muy orientada a que de pronto quitemos algunos mitos que se presentan
en la vida cuando nos dicen, no, hay que escribir acerca de, y resulta que no sabemos específicamente cómo enfrentarnos aquí a una página blanca del computador, no a programar, sino a escribir, a tratar de contar qué es lo que quieren dejarle saber a la otra persona. Por lo tanto, es muy importante esta competencia comunicativa. Entonces, pues quería preguntarles, porque pues no los conozco, ya les conté un poquito de mí. En este momento, pues hay 39 personas, creo que nos faltarían como unas 10. Más adelante, no, menos. Más adelante, entonces vamos a preguntar por esta lista de asistencia y que estén todos aquí, que compartieran aquí en clase si le tienen temor a escribir o no, porque es algo que normalmente le pasa a la gente. A la gente no le gusta escribir. Por ejemplo, Héctor, yo por allá veo a Héctor. Es muy importante que el nombre que tengan en la pantalla sea su nombre, porque como pues uno no conoce a la gente, de pronto la doctora Juanita, la ingeniera Juanita ya los conoce a ustedes y ya los tiene plenamente identificados. Yo no, hoy yo entro como la bobita del paseo y esta bobita del paseo simplemente va a leer el nombre, Sebastián Beltrán, Camilo Rodríguez, Carlos Steven, pero si ese es el segundo nombre y el segundo apellido, allá por dentro estarán, jijiji, se la hicimos a la profe. En fin, yo creo en ustedes. Héctor, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿A ti te genera inconveniente escribir? ¿Has tenido temores? ¿Lo haces bien? ¿Qué puede estar pasando con esa competencia? No, no, señora. Buenas noches. ¿Cómo Mucho estás? gusto, Bienvenido. profe. Muchas gracias a ti también, bienvenida. Gracias. No, nada, ningún temor a escribir. Pues digamos que también ese temor, al principio antes era más el temor a hablarle a las personas, digamos, como en público, pero Sí, pues digamos que por mi labor diaria en mi trabajo, logré ya vencer con ese temor que tenía antes. qué bueno. ¿Y has encontrado que escribir es un gran aliado en tus reportes, en la interacción con el jefe, con los subalternos? Sí, de hecho, yo trabajo con un call center, yo soy supervisor de asesores, Sí. pues a mí me toca mucho redactar informes hacia los clientes, hacia mi propio jefe, entonces digamos que en el transcurso de todo mi trabajo he aprendido mucho a saber cómo redactar, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido pues a este clan de estar Muchas gracias, profe. escribiendo. Bueno, y por ahí tengo a Katy, Catherine Arevalo. Katy, ¿te puedo decir Katy? Sí. Sí, señora, no hay ningún problema. Ah, bueno, bien, Chinita. Entonces, ¿y a ti cómo Señora. te va con ese tema de la escritura? Cuéntamelo todo. Bien, la verdad es que pues en el tema de la escritura ya es por herencia, porque pues mi papá es retirado de la policía, entonces estudió derecho y demás, entonces él tiene que redactar muchas cosas, ¿no? Entonces, Correcto. en el tema mío en el colegio, pues fue como algo que también me inculcaron a nivel de redacción, de vocabulario, de terminología, de cómo expresarse. Sí, Entonces fue como, también es como innato mío saberme expresar y pues dirigirme a la gente. Y en el tema de la escritura, en redacción me encanta redactar cosas y pues en mi trabajo también se necesita muchísimo porque pues ahorita estoy con el tema cultural porque me cambiaron como de país a trabajar con los españoles, entonces tengo que tratar de cómo que coger la terminología de ellos, cómo se ok. expresan, porque hay palabras de acá que allá son insultos y palabras de allá que acá uno los puede tomar como insultos, entonces No, hay además que que prever, aprender de a poquitos. te digo que los españoles son re vulgares al hablar. Sí, Ellos van saliendo con unas que voy aquí a parar aquí la grabación. Entonces no quedó grabado ese pedacito, no quedó grabado. Ni crean que voy a dar papaya. Después me sacan por allá en, oiga lo que dice la profesora, lo que nos dijo la profe. No, qué gravedad. De verdad que dentro de los más puros que tenemos nosotros, y perdónenme un segundo, estoy yo normalmente, pero es que tienen una insistencia de llamar un segundo, por favor. Gracias por recordarlo, gracias, porque ahí no después nos queda la clase en veremos. Muy bien. Quería preguntarles, ¿cómo estamos, por ejemplo, a nivel de lectura?
¿Qué libros hemos leído? Les tengo una pésima noticia. Los colombianos leemos 1.3 libros al año y eso es lamentable. ¿Cómo les parece el datico? ¿Cómo estamos a nivel de lectura? Por ejemplo, Alex Gómez, cuéntamelo todo. ¿Cómo vas con esa lectura? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Abre tu Digamos libro. que, profe, buenas noches. Actualmente pues digamos que yo leo libros digamos, como enfocados al trabajo, ¿sí? Yo me desempeño en el área de auditoría y ahorita estoy un libro eh, para implementar un tema de salud, entonces en eso estoy. Pues digamos que realmente lectura aparte que yo hago en el trabajo o lo que tenga en el estudio, no hago así como de pronto hay gente que lee por entretenimiento, digamos que ese tipo de lectura no la practico. Pero tienes esa dinámica, por lo menos. Cuando uno lee de otras cosas, a mí me gusta leer de estrategia, a mí me gusta leer de crisis reputacional, que es como el expertise que tengo yo ya en este fin de carrera, digo yo, porque pues mi especialidad es la comunicación organizacional. Y todos estos temas son apasionantes y me gusta el tema Sí, del claro, ahorita. liderazgo y me gustan tantas cosas agradables. Por lo menos lee uno eso. Uno debería leer también literatura. Uno debería meterse en el género de la novela, debería meterse en los cuentos. Los cuentos son absolutamente maravillosos y no lo hacemos porque Colombia justamente no tiene una cultura de lectura y deberíamos tener esa cultura de lectura. Acá vamos a tener que leer o tener un librito en particular que le vamos a presentar a los compañeros. Ahorita ya les voy a explicar como por qué. Querido Cristian Rojas, su merced lindo, ¿cómo está de lectura? No, profe, la verdad no acostumbro a leer. Ahí está. Y yo no te culpo, es algo que no nos inculcaron desde pequeños y no lo hacemos. Y por ejemplo, en el momento de regalar algo, yo les aseguro, ustedes tienen un cumpleaños de un amigo, de un tío, les aseguro que le regalan una botella de guaro, pero nunca les van a regalar un libro. Eso sí, estoy segura, uno regala medias, uno regala pañuelos, uno regala todo lo inútil, pero venga, hermano, venga que le traigo el último libro de Mario Mendoza. ¡Oh! Ni idea, ¿y quién es ese man? No, pues no, un autor colombiano ahí. Ah, ok, muy bien. Poco que le jalamos a esta cosa. A ver, Carlos Steven, por allá su merced lindo, cuente los secretos. No, muy buenas noches, profesora, primero que todo. No, pues ¿Cómo estás? desafortunadamente hago parte del resto de los colombianos que lee, si acaso, un libro al año. Calcula, sí. Ahí Sí, es. y sí he visto que es falencia de uno y a veces uno debería empezar con ese ámbito. Sí, debería ser, debería ser, debería ser. Allá Felipe, que lo veo yo, está todo en esa foto. Felipe sí está. Julio está hablando, Felipe Pérez, que le veo yo, pues que cuando uno mueve aquí la Sí, pantalla. señora. Ay, Sí, acá mi estoy. chinito, qué bueno. Ahora su merced esa pantalla para conocerlo, porque yo no lo conozco. Sí, qué pena. Ya la abro. Hola, buenas noches. Ay, buenas noches, Felipe. ¿Y cómo estamos de estás? lectura? Pues la verdad, pues más o menos, la verdad, pues a mí me gusta mucho el tema de los cómics y pues un cómic también es un libro muy bueno. El Y cómic pues, está catalogado como una lectura discontinua, eso lo vamos a ver acá. O sea, nosotros tenemos lectura continua y lectura discontinua. La lectura continua es la que tiene un texto que va de corrido, la lectura discontinua es la que media una gráfica y un diálogo. Y esto sí, también es un tipo de escrito y en esa, digamos, en ese texto discontinuo, pues hay una gran cantidad de historias. Por ejemplo, Quino, que
pues ustedes saben que fue el autor de Mafalda. ¿Qué lees tú de cómics? Cuéntanos un poquito acerca de Pues cómics. solo tengo uno y se llama The Gauntlet Infinite y es de Marvel. Ah, Entonces ya. es como de todo ese mundo y todo eso. La verdad me gusta como tener colecciones de todo eso y pues hasta ahora me vinculo en ese tema de la lectura, la verdad. Ah, bueno, pues vamos a tratar de meterle el diente a ese tema. Vanessa, ¿tú qué estás leyendo? ¿Has leído? ¿Tienes a los libros por allá castigados si no los sacas? No, profe, yo sí leo. No es que tenga mucho tiempo para hacerlo, pero cuando puedo lo hago. ¿Sí? ¿Qué De hecho, lees? este año ya me he leído dos libros de una saga que estoy leyendo de Kim Richardson, se llama ¿Sí? La Escritora. Me gusta más que todos los libros que tienen que ver con ángeles, demonios, cosas así. Ángeles y demonios. Una Sí, situación cosas ahí. que sean como espirituales, no sé, que tenga que ver con esa temática. Eso me gusta mucho, Claro, claro. porque es algo que lo hace volar a uno, como que son cosas que uno pone en el contexto actual y uno dice, bueno, ¿será que sí puede que pase? ¿Será que no puede que pase? ¿Será que sí existen los ángeles? ¿Será que sí existe el demonio? ¿Será que existe el infierno? ¿Será que existe el cielo? Entonces eso me pareció muy bueno esos dos libritos. Es una saga de 3 libros y pues ahí quedé en el segundo, no he podido leer más, Ah, la verdad. caramba, pues hay que sacarle tiempito al tercero a ver qué pasa. Yo creo en los ángeles, creo que los ángeles existen, pero y también que los demonios existen. Cuando el diablo tiene la cola metida, la mete y la mete, pero duro. Pero bueno, esperemos que no nos meta la cola por aquí, por aquí. Michael Martínez, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿me escuchas? Claro que sí, fuerte y claro, Michael, Y ¿cómo ahora estás? sí. Bien, bien, que me conecté entre los últimos porque me embolaté un poquito con el Zoom. No me estaba Sí. funcionando la contraseña, pero ya, creo que ya. ¿Crees que ya, bueno, ya estamos aquí Sí, ya. afortunadamente, qué dicha, qué dicha. Bueno, Michael, ¿y cómo te ha ido con el tema de la lectura y con el tema de la escritura? Me gusta, pero uy, a veces llego tan cansado del trabajo que abro una página y me quedo ahí, leo un poquitico. Estaba leyendo La levedad del ser hace poquito, pero la verdad no lo completé. Y lo que dijo el compañero Alex, creo que fue hace un momento, Sí, también como que me remito mucho a instruirme mucho sobre el tema, digamos, laboral. Entonces, digamos, estoy rodeado de abogados, entonces, uy, como dice un abogado, en mi trabajo lo que no está escrito no vale. Entonces, a veces hasta un correo toca leerlo súper bien, entonces todos los días como que no, toca así. y con ellos que mejor dicho que le cambió uno una coma de puesto y el sentido de la frase cambió y eso es Sí, y guía además para el que pescuezo. trabajar con abogados, puede que yo tenga nomás dos abogados en un proceso o en un apoyo y eso, cambiarle el sentido a una frase, es de que un abogado diga que sí le parece, al otro que no. Claro, Entonces, el saber leer con ellos también a veces es un rollo, es un tema sí, complejo. es un, Entonces, sí, digamos que eso, y que son abogados ya, digamos, de experiencia, entonces como que uno aprendes de ellos también bastante. Pero es que algo así como dijo el compañero ahorita, un tema mucho más laboral, porque ya, digamos, en este momento que empiezo a estudiar, le saco tiempo al estudio, porque si no estuviera en este momento en clase, estaría tal vez trabajando. Entonces, imagínate, creo que ya también es tiempo de dedicarme a mí, a cosas ya distintas a... claro. Dedicarte un tiempo, dedicarte un tiempo. Muy Exacto. bien. Por allá Dieguito está con una cara de pereza. Dieguito, su merced, ¿cómo le va con el escrito, con el libro? ¿Está peleado con el libro? ¿Qué pasó en esta vida? Hola, profe, no, pues muy poco, la verdad, por el trabajo y así, entonces muy poco la lectura. Esa es una cosa que uno normalmente no encuentra escenarios de lectura y menos escenarios para escribir. ¿No ven que el tema de las cartas se acabó? Eso uno, digamos que sentarse frente a un computador para mandar un mensaje y para analizar con mi texto si pude conmover, si eso uno solamente escribe por necesidad. Escribe
en virtud del ejercicio laboral, del reporte de lo que tengo que entregar, pero si fuera por nosotros mismos, sentarnos acá frente a esta pantalla y empezar a escribir un verso, contarle a alguien por qué lo extraña, no, eso ya pasó de moda y hasta de ridículo lo tachan a uno. Pero el problema es que es una habilidad o una competencia que se necesita. El otro tema de la lectura es que no abrimos un espacio. Yo creo que todos hemos tenido un libro en la mesa de noche y es el peor lugar para el libro. Al libro no se le puede dejar en la mesa de noche, porque es que cuando uno utiliza lo de la mesa de noche, cuando se va a acostar, uno se quita el reloj, uno pone el celular a cargar, tiene la lamparita, el celular pues para que lo despierte al día siguiente. Uno de pronto pues si necesita las gafas, entonces ahí dejó las gafas y de pronto si se despierta como yo, a mí ahora ya está, a estas alturas me ha dado porque me despierto a las 3 de la mañana y tengo que tomar algo. Eso son mañas ya de cucha que mejor dicho, no sé por qué me está dando por ahí. Pero entonces deja uno el vasito con el agua, con lo que sea, y bueno, ya sabe uno que ahí está. Pero el libro no tiene que estar ahí porque eso invita al sueño. ¿Quién dijo que uno podía tener hábitos de lectura muy acostadito en su cama? Ya se acuesta uno como sobrado de tigre, calculen que uno ya llega allí, pero resteado. Ya uno, la energía ya está como en el de la batería como en el 5% para apagarse. Y uno saca un libro y uno abre el libro mientras busca la página en la que quedó, que seguramente es la 1, la 2 o la 3. Ahí le dio el sueño y se durmió con el libro así. Bueno, ustedes tienen en una mano el libro y los niños en la otra el control remoto del televisor. Ay, ¿quién les va a quitar el control remoto? Nadie, porque eso es posesión masculina, ¿cierto? Las niñas que nosotros no tenemos derecho a ese adminículo, no, eso no se puede. Entonces, mala condición dejar al libro amigo en la mesa de noche, no. Ese lo tiene uno en una sillita cómoda del estudio, del comedor, de la sala, en una tardecita donde ustedes se regalen un espacio para ustedes. Pero nosotros no nacimos con esa cultura y estamos peleando porque exista la lectura. El hecho de que la persona lea inmediatamente va a asumir la absorción de palabras nuevas. Qué bueno fuera que uno, por ejemplo, agarrara el diccionario y se leyera una palabra hoy y todo el día estuviera buscando cómo se aplica la bendita nueva palabra que llegó al léxico que uno tiene. Pues es la única forma de conocer qué significan palabrejas raras. Claro que queda uno un poquito descontextualizado porque cuando uno habla con el otro, lo primero que tiene que hacer es utilizar el mismo terreno, es decir, implementar un poquito el tema de la asertividad para estar hablando todos sobre el mismo el lenguaje. Es decir, si no entiendo algo, pues obviamente tengo que ser asertivo y preguntar, ¿qué fue lo que quisiste decir? Y hay personas que tienen pues demasiado léxico y uno dice, bueno, se queda uno como ahí, como en vilo, como que qué sería lo que dijo. Pero es una muy buena manera de meter palabrejas. Cuando estamos pequeñitos, por ejemplo, mi hijita cuando empezó a hablar, ella no dijo ni papá ni mamá. Lo primero que ella dijo fue bebé y lo segundo fue allá. Ella quería ir allá siempre, entonces ella estiraba ese dedito y decía bebé allá. Ella quería ir allá porque era más curiosa que un gato. Entonces, y había algún animalito y lo llamaba Pipío. Entonces, Pipío era el gato, Pipío era el perro, Pipío era el pajarito, Pipío era todo lo que se movieran. Y ella, bebé, allá, Pipío, nunca dijo ni papá ni mamá primero. Claro, ya después incursionó en esto y así nos ha pasado a todos. Hemos ido incluyendo palabras dentro de nuestro léxico. La cantidad de recursos idiomáticos se adquieren con el tiempo. Ahora, hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. ¿Ustedes saben cuántas palabras alcanzamos a pronunciar las mujeres en el día? De 7.500 a 8.000 palabras en el día.
Y los señores, ¿cuántas palabras dicen en el día? Con mucho trabajo, entre 2.500 y 3.000. Miren la diferencia. A nosotras nos salen letreros. Pero Sí, es a mí que... me salen. sí, sí. Pero también dependiendo de dónde venga La chica también cursi. el hombre, ¿no? Ah, Porque si esos, Dependiendo también de qué tan charlador sea el man, ¿no? bueno, hay O unos de que dónde se... venga. Porque Claro, si somos paisas, ahí eso hablamos harto. uy, hay unos que saben Uy. mucho cuento, pero igual tampoco. Mire, les voy a recomendar un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de un psicólogo que se llama John Gray. Este bendito psicólogo dice que somos distintos y saca una cantidad de cuentos muy simpáticos y de verdad tenemos diferencias. No solamente nuestra apariencia física es distinta, sino nuestra forma de interactuar en el mundo es diferente. Por ejemplo, les voy a dar un caso así, pero clarito. Nos vamos para un paseo y necesitamos comprar un vestido de baño. Las mujeres identificamos la necesidad, compra de vestido de baño, y por eso es que no nos acompaña ningún caballero, queridas, en este curso. No nos acompañan porque el proceso es el mismo siempre. Necesidad creada, compra de vestido de baño. Perfecto. Entramos al primer almacén, en el primer almacén vemos todo lo que hay, preguntamos por el precio, preguntamos por el de pepitas, por el de rayitas, si nos vemos gordas, si nos vemos delgadas, además que tenemos una cualidad maravillosa y es preguntar lo que no queremos oír. ¿Tú crees que con este vestido de baño me veo gorda? Y ustedes de manera práctica, niños, dicen, pues no saben si contestar o no contestar. No, si te ves divinamente. Ay, pero ¿por qué no me dices la verdad? A eso es a lo que se refiere John Gray. Pero pasamos por 10 almacenes. Nuestra mente no es una mente práctica, es una mente realmente compleja. Volvemos en la compra, luego de haber entrado a 10 almacenes, volvemos a la compra al primer almacén. Y allí compramos seguramente el primero que vimos. El hombre no. Dice, satisfacción, necesidad, vestido de baño, léase pantaloneta. Miran a su alrededor, ¿dónde hay posibilidad de comprar una pantaloneta? Entran, pantalonetas, sí. ¿De qué precio? ¿De qué talla? No les importa si es azul, con pepitas, con rayitas, no interesa. Y después, claro, llegan al paseo con camiseta de rayas y la pantaloneta tiene flores y los tenis son de 2 colores. Eso no importaría, pero bueno, en fin. Somos distintos y en la construcción del lenguaje también. Entonces, encontramos diferencias. Por ejemplo, algunos en este momento con esta carreta, estoy así pero clarita, pueden estar diciendo bendita clase a la que me metí, pesadilla número 5 que nos tocó con esta vieja que no hace sino hablar carreta, pero esperen y verán cómo se va a poner la clase. Porque, claro, ahí ya sabemos específicamente que los señores de alguna manera tienen un cierto grado de impaciencia y son concretos. ¿Por qué? Porque eso es así. O sea, tienen por naturaleza esto. Esto a nivel laboral a veces crea diferencias y saca de chispa. Los hombres, por ejemplo, cuentan que se va a ir un compañero, que lo van a despedir y los hombres simplemente le dicen, Carlos, muy bien, que le vaya muy bien. Y las amigas dicen, pero Carlitos, ¿cómo te vas a ir? ¿Con quién hay que hablar? Carlitos, esto no puede suceder, no te pueden despedir de la compañía. Nosotros somos solidarias y habladoras hasta por las orejas. Pero bueno, muy bien. Entonces, les voy a explicar cómo son estos métodos de evaluación de esta asignatura y por qué estaba hablando de escribir y por qué estaba hablando de leer un libro. Básicamente por lo siguiente, vamos a tener una serie de conceptos que están ligados al tema de la literatura, al tema de la construcción del lenguaje, a muchas cosas que están asociadas a este contenido programático que ha definido la universidad que debe ser el propio para pues ingenieros, para arquitectos en la universidad. Todos vemos comunicación oral y escrita. Además, repetimos el cursito cuando vayan a presentar examen ECAES, que es la prueba Saber Pro. Es como la Saber 11 que en algún momento tuvimos a la salida del colegio, que ustedes hicieron hace ya bastante rato,
pero esa prueba de CAES determina una competencia de lectura crítica y de construcción de texto, y entonces volvemos a revisar qué es lo que tenemos en medio para sacar ese examen adelante. Durante las 2 primeras semanas, entonces, obviamente, pues vamos a participar con la lectura de algunas cosas que les dejo en la plataforma. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de autores, vamos a hablar de construcción de texto, vamos a hablar de normas ortográficas, vamos a hablar de muchas cosas. Y hacia el segundo viernes hacemos una evaluación que es oral. Más o menos yo voy a construir un cuestionario de unas 120 preguntas y ustedes, por ejemplo, yo digo, bueno, Rafa Gómez, ¿qué pregunta? Y entonces me dice, profe, la número 25. Yo leo, la persona tiene la oportunidad de contestar, ahí tendrán cada uno entre más o menos 2 o 3 respuestas, pero si la pregunta puede o tiene la opción de complementarse, otra persona puede decir, profe, yo voy a complementar la respuesta de Rafa Gómez. Entonces soy Oscar Moreno y Oscar dice, yo quiero decir que adicionalmente lo que pasaba o los personajes de tal y tal libro o el personaje psicológico que marcó toda la trama del libro fue esta, y entonces uno va complementando, esos son puntos. Entonces, primero, tenemos una evaluación que es de carácter teórico y oral. Aquí acumulamos puntos, aquí hacemos cositas, finalmente todos terminamos respondiendo y ganamos, como en el éxito, puntos por todo. Hay desde ya una toma de decisión en ustedes, y es que hay personas que tienen un libro que quieren. Por ejemplo, el mío es un libro que escribió una psicóloga que se llama Nelly Rojas, es una psicóloga colombiana. Escribió un libro que se llama Ser amigos para ser amantes. Es más o menos, ella es como de del estilo de Walter Rizzo. Es de estos psicólogos que escribió ese libro específicamente para cuestionarnos nosotros a nivel de relación de pareja, cuando las cosas sobre todo están ahí como medio regular, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y cómo surgen los conflictos en las parejas. Entonces, uno llega a ese libro cuando uno ya está aquí con la lágrima. Eso yo lo leí cuando me separé. Yo me separé, tengo una hija de 19 años, pero me separé en el año 2007, o sea, hace ya mucho rato. Y por ese entonces conocí ese libro y tuve oportunidad de encontrarme con ella, una mujer como muy recia, como muy clara en sus planteamientos. Les aconsejo ese libro el día que se quieran cuestionar a nivel de relación de pareja, lo que les hace falta y lo que no. Tiene ese libro una particularidad, y es que uno hace un cuestionarito que tiene por ahí metido en la mitad y uno responde, pero no desde uno, no desde su interior y no desde lo que uno cree, sino uno responde en los zapatos del otro. Y eso a veces es difícil de hacer porque, por ejemplo, ¿quién es el que puede empezar una discusión? O quién es bueno, en fin, no me acuerdo específicamente las preguntas, pero es muy interesante porque se va hacia la otra persona, o sea, uno está contestando desde el escenario del otro. Que nosotros nos paremos como pescadores sobre nuestra piedra es una cosa, pero vaya y se para a responder desde los zapatos del otro, esa es otra bien distinta. Entonces, me encantó ese libro. La propuesta es que ustedes tengan un libro que quieren. Hay otro libro que a mí me gusta, me encanta, y se llama Francisco, una vida entre el cielo y la tierra. Es una persona que falleció, y en el momento en que fallece empieza a trascender a un mundo distinto, y en este mundo distinto se encuentra con distintos dioses que le van enseñando cosas. Por ejemplo, se encuentra con Cronos. Ustedes saben que todo lo que diga Cronos tiene que ver con el tiempo. Y se encuentra con Cronos y empieza a decir, bueno, siempre está cuestionando el momento de su fallecimiento. No entiende por qué se tuvo que ir dejando a los hijos pequeños, ni dejando a la esposa engrampada con un problema de una casa, que no
acababa digamos, de pagar la casa y estaba más emproblemado con deudas y le deja todos los problemas a la señora. Pero él fue una persona bastante irascible en vida, bastante impaciente y nunca entendió cómo eran las cosas, y cuando fallece y empieza a ver como desde una tercera dimensión lo que fue su vida y lo que está pasando con las personas a su alrededor, empieza a encontrarse con maestros y empieza a verificar que el tiempo no es exactamente, el reloj no es igual para todo el mundo, y menos un reloj por allá en otra dimensión versus el reloj que nosotros tenemos. Por ejemplo, en esa historia se le aparece una plantación. Él tenía como unas rosas, y en la medida en que las rosas se marchitaban, eso quería decir que alguien por acá, por estos lares, lo estaba olvidando. Entonces entra en una cantidad de una serie de conflictos. Allá Alejandro, Andrés, ¿me pueden contar cuál es el chisme? O sea, estoy muy chistosa yo. Tienen ese WhatsApp, pero súper activo, y aquí la profe No, profe, puro. ¿Ah? es que mi esposa está con los audífonos, está cantando y se oyó muy gracioso. A ver, oyendo a la esposa cantar, a ver, cuente. No, ya dijo que no, que ya no iba a cantar más. ¿Que no iba a cantar más? Ay, Dios mío. No, profe, yo estaba viendo una cosa de la sinapsis de los hombres de Marte y las mujeres de Venus. ¿Sí? ¿Y qué encontraste? Para que No, compartas. pues realmente dice que es, o sea, que son muy similares biológicamente, pero que en sí lógicamente son muy diferentes. Que la incomunicación, la incomprensión y lo que es peor, la mala interpretación de las palabras o comportamientos de cada uno. Entonces hace como una comparación, pues hasta el momento y eso. Chévere. Bueno, ahí está. Ahí les dejo esa curiosidad de leer ese libro de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Es que de verdad nosotros manejamos en los análisis, por ejemplo, de comunicación, encontramos que a veces las personas dicen una cosa, pero exactamente no es lo que están sintiendo ni lo que están pensando, y las mujeres somos artistas en eso. Por eso es que encontramos esas preguntas. ¿Cómo te parece que me veo en este vestido? Justo el día que uno tiene que ir a una primera comunión, al matrimonio, al cumpleaños de fulano de tal. Y ustedes con un gran sacrificio, no, divina como siempre, mi amor. Y por dentro están pensando, no, mi hija tiene que dejar de comer porque la pandemia me la está engordando. Y ella sabe que pregunta es por eso. Pero entonces, si ustedes le dicen honestamente, mira, creo que tienes que hacer dieta, se armó Troya. Pero eso era lo que ella estaba esperando. Entonces las cosas a veces se manejan en unas dobles agendas muy simpáticas. Los jefes son especialistas en manejar eso. Nosotros los colombianos somos súper, súper especialistas en el tema, porque además hay una gestualidad. Yo no sé si a ustedes no les han puesto manitos aquí en posición de jarrita, ¿no? O sea, manos sobre la cintura. Una posición de los pies, ahí como unos 30 grados, aleteo de ardilla con un zapato, y la frase es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y uno dice, textualmente dice muy bonito. O sea, si yo analizo la frase específicamente, quiere decir que estoy en lo correcto, pero la gestualidad es completamente distinta. Entonces, eso, por ejemplo, no nos sienta muy bien con los extranjeros, porque ellos no tienen eso. Entonces, cuando uno encuentra un doble mensaje desde la gestualidad y la corporalidad versus lo que es la parte lingüística, la estructura lingüística del asunto, ahí la cosa se complica. Entonces, a uno le salen colombianadas que ya ustedes sabrán acerca de eso. Entonces hay que meterle el dientecito a esto. ¿Qué les estaba contando antes de que yo me fuera? Porque me fui y se me olvidó. Echen cuento de qué era que les estaba hablando. Entonces de Francisco. Resulta que ese es mi libro amado, y Francisco ve que tiene unas rosas, y esas rosas de pronto no están bien lindas y se están marchitando, y a medida que las flores se van marchitando, es alguien en la tierra que lo está olvidando. Entonces, hay un libro que todos queremos,
Hay un libro que es nuestro libro amado. Hay un libro que es nuestro libro, el que nos ha gustado por siempre. ¿Cuál es la razón de que cada uno tenga un libro y pensaría que tienen, si no lo han leído o no lo han terminado, tienen 2 semanitas para hacerlo? Es decir, hoy en día hay muchos recursos. Uno afortunadamente puede ir en el transporte y oyendo el audiolibro. Puede uno hacer oficio, trapear y barrer y oír el audiolibro. Eso sí, yo lo sé con experiencia porque me ha pasado. Por YouTube están la mayoría de los libros. Claro que hay otros libros que no tiene uno la maravilla de poder oler y pasar la hoja. Los libros digitales no tienen ese encanto de poder escribir, de poder guardar la página, de poder hacer un comentario escrito allí y que esto les recuerda a X o Y cosa o algo que tienen que volver a leer. Esa es la particularidad del libro sobre el que yo puedo tener una interacción de comunicación y es mi experiencia con el libro, mi experiencia frente al libro. Los libros que uno tiene, por ejemplo, para complementar el tema de trabajo, como decía Alex, a Alex le gustan los libros que de alguna manera le van a complementar su trabajo. Pues él va a hacer algunas anotaciones y puede decir, este fue el caso particular de tal situación, bla, 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 y después va a volver a su biblioteca y va a decir, oiga, ¿dónde fue que yo dejé estas anotaciones? Así estaba leyendo tal libro y voy a volver a leer un consejo que dieron ahí o una estrategia o un planteamiento de compañía que funcionó. Entonces, esa es la particularidad del libro que uno puede tener en sus manos, guardar y hojear. Mira, mi celular, quien dice, profe, tengo que salir unos minutos, pero voy a escuchar la clase por el celular. Listo, Wilson, dale. ¿Y quién preguntaba sobre mi número de teléfono? Profe. Su merced linda, 304-346-5741. Se los voy a dejar por acá. Y adicional, Profe, señora. una pregunta, ¿cómo es que se llama el segundo libro que nombraste? El de ser amigos para ser amantes. Eso, gracias. Ese es una maravilla de libro. Y la verdad, el día que estén por ahí en crisis mediática. No estoy en crisis, pero algún día se vuelva a tener a alguien para prepararme psicológicamente. Los libros de María Elena Baudillo también son buenos, profe. Sí, Julio, chévere, cuenta acerca de ellos. Ella es una psicóloga, también los leí, un libro ese se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero me sirvió mucho, es muy chévere para el autoconocimiento y también de responderse desde la perspectiva del otro y es un encontrón fuerte, pero es bacano, es interesante. Claro, chévere, chévere. Bueno, entonces, cada uno va a tener un libro. ¿Y cuál oportunidad vamos a tener? Primero, de escribir un ensayo y de perfeccionar la técnica del ensayo y la estructura del ensayo. Porque todo el mundo cree que el ensayo es un escrito libre y el ensayo tiene una estructura. Cuando a uno un profesor le dice, hay que escribir un ensayo, no sé qué, bueno, hay algunos profesores que no saben cómo es. Pero el que conoce cómo es la estructura sabe precisamente que hay una propuesta y es una propuesta de carácter crítico. Entonces, necesitamos específicamente hacer, ya te voy a dar la palabra, Andrés, porque levantaste la mano, ya te la voy a dar. Necesitamos escribir un ensayo acerca de ese libro y después lo vamos a exponer. Y si coincide con que, por ejemplo, muchos leyeron a Satanás de Mario Mendoza, podrá haber una exposición de 2 personas o de 3 o de las que hayan leído a Mario Mendoza, no digo el curso entero exponiendo el mismo libro porque no tendría gracia. La idea que tenemos acá específicamente es que si somos 49, pues conozcamos de 49 libros. Que Alejandro nos diga de su libro por qué leer ese. ¿Qué fue lo chévere? ¿Qué fue lo que sacó? ¿Tienes algún libro, Alejandro, que sea como de tu querer, de tu libro amado? Pues, profe, pues hay hartos, pues me gusta de pronto
hablando de Satanás, de pronto la Divina Comedia de Dante. De Dante Alighieri, sí, señor. Sí, es bueno. De pronto de novela, de pronto Juventud en Éxtasis, de Carlos De Cuauhtémoc. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, sí, maravilloso. Y pues, no sé, de pronto es como un tipo de historia que cuenta también como de Ana Frank. El diario de Ana Frank, muy bien. Pues hay varios, profe, hay varios para escoger. Bueno, su merced tiene varios para escoger, entonces ya en el momento en que tengas la oportunidad de exponer, los demás nos vamos a enterar de 48 títulos que hay y que de pronto uno queda como sensible a poder leer ese libro. Por ejemplo, los que Julio nos estaba proponiendo ahora. Felipe Pérez, por allá, que se iba a parar y justo la profe dijo, ¿cómo así? Felipito, ¿su merced ha leído un libro así que tenga un libro de esos que quiere compartir con el curso o no? No, pues la verdad ahorita me estoy leyendo uno que se llama Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, que sí. trata Oppenheimer de eso. Y ese me lo iba a leer de hace mucho, pero pues yo estuve como un tiempo ocupado y pues la verdad lo pospuse mucho, la verdad. Pero pues ese libro no habla como digamos una historia en sí, pero digamos sí relata muchas historias de personajes importantes a través de la historia digital o de emprendedores grandes y todo eso. Digamos ahí también podría entrar, ¿cierto? Claro, claro que entra, claro que entra. Andrés nos quería compartir algo. Gracias, Felipe. Andrés, sigue, porque yo te interrumpí, no te di la palabra, te anuncié que tenías la palabra y mochilado el cuento. Bienvenido, Andrés. Sonido, Andresito. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. No, profe, era más que todo una pregunta. ¿Se puede cualquier tipo de libro? No importa el tema, la trama. No, no importa ni el tema ni O la sea, trama. si quiero escoger los de J.K. Rowling y leer Harry Potter, lo puedo hacer. Total. Ay, Andrés, 50 sombras de Grey. preciso. Sí. Las 50 sombras de Grey, lo que sea. Es que Profe, aquí... Desde que no vaya a leer las iba a 50 hacer- sombras negras. Ese no Son sé las más cuál es. oscuras. Son las Solo más que- oscuras. Uy, Son las no, más no, no. oscuras. No, Es no. que imagínate que ¿Qué pasó? Andrés casualmente iba a hacer la misma pregunta que yo, porque yo afortunadamente me leí los 7 libros de Harry Potter porque soy súper fan. Sí. Entonces Andrés dice que si uno puede exponer cualquier libro, entonces yo iba a exponer por ese también. Claro, Entonces, Ya sabe y no va a escoger Harry Potter, sino saber por otro libro. Porque no, ya leyó señor. esos, entonces va a leer otros. Tiene que aprender a Él conocer expone el más primer libros. libro y el otro expone el segundo, ya Mire está que ahí ya servido. Héctor le dijo que si Bueno, quiere leer listo. 50 sombras de Pero hay Grey, 7 pues libros. hágale por allá. Bueno, Andrés, pero son 7, Hay pero 7 son libros. 7, son 7, son 7. O para que se lean Crepúsculo. Uy, Uy, esos Uy, sí son no. también re largos, súper largos, perdón. Sí, así No, no. es. Así es. Ah, ok. Daves, ¿cómo es tu nombre? Daves, Polo, o David, o Day Polo. Ay, faltó una I. Dave. Te falta Faltó una una I, ¿no? Sí, faltó una I. Se llama Davis. Si ven aquí la profe leyendo mal. Ya renombro. Él estuvo en Estados Unidos hace poquito. No, pues, viene nadando. Llegó con nombre de gringo. Sí. Listo, así es. Morenito y gringo. Él viene buceando. Él viene buceando. Su merced, Chinito, ¿qué libro es el que nos va a proponer? Claro. Pues A ver. yo ya he leído varios tipos de libros y los que más me gustan a mí son los de historias, los de fantasía. Entonces, visto que usted dijo que puede coger cualquiera, entonces me voy por el lado de la fantasía. Claro, y ya sé buenísimo. cuál. Qué bueno. Entonces, mire, este escenario nos sirve, si somos 49, obviamente, hay 49 títulos, o pongámosle, no seamos tan ambiciosos, de pronto coincidimos en el mismo libro y pues cada quien tiene una postura, por ejemplo, acerca del libro. ¿Qué tal que de Harry Potter elijan el mismo Julio y Andrés? Entonces, Andrés, que así que no. Que Andrés tiene una forma de ver el libro y Julio tiene otra, una lectura completamente distinta. Eso es buenísimo porque ahí surge la posición crítica.
Es que yo tengo derecho a plantear lo que yo pienso y lo que yo quiero y lo que a mí me pareció, y todos los seres somos distintos. Por ahí me van a oír un cuento que es el fundamento antropológico de la comunicación, y es que ninguno de nosotros es igual al otro, aún ni siquiera naciendo en condición de embarazo gemelar. Así nosotros hayamos estado en la barriga de la mamá con nuestro hermano los 9 meses, no somos iguales, somos totalmente originales, tenemos nuestra identidad, entonces cada uno tiene derecho a una posición crítica. Y cuando leemos el mismo libro, pues argumentamos frente al curso por qué este libro sí hay que leerlo o por qué no hay que leerlo y por qué me pareció que el autor proponía X o Y cosa y por qué para otro eso no era, sino era de FGHI. Entonces, aquí pues lo fundamental es que ustedes aclaren bien cuál libro va a ser, porque Catherine es la rep del curso. ¿La qué, profe? La representante del curso. Ah, sí, señora. Bueno, entonces su merced como rep del curso, entonces su merced linda. Bueno, acá en el chat ya está mi celular, está mi correo electrónico. ¿Sí? Lo ideal sería, sí, ahí quedó el correo electrónico. Todo el mundo debe tener el correo electrónico, ya les voy a decir por qué. Bueno, entonces, vamos a seleccionar cada uno un libro. Pero ese libro obviamente tiene que tener un autor, entonces vamos a contar quién es el autor. ¿Qué tipo de obra es? Porque puede estar dentro de un género específico, por ejemplo, las novelas hay como 9 clasificaciones de novelas. La novela romántica, bueno, hay 40.000 tipos de novelas. ¿Qué tipo de género es? Si es un título, por ejemplo, que es un tema específico de un profesional, pues obviamente vamos a tener que comentarlo. Todos los libros tienen unos personajes principales y vamos a identificar cuál es el personaje principal y cuáles son esos personajes secundarios que sin esos secundarios del principal no tienen nada que hacer. Vamos a hablar de contexto, cuál es el contexto psicológico en el que se da el libro, cuál es el contexto físico, o por ejemplo, si estuviéramos con un libro de Gabriel García Márquez que maneja también la crónica, cuando metemos a Cronos, ya habíamos hablado, estamos involucrando el tiempo. Hay autores en literatura que se caracterizan por manejar el tiempo, en hacer ir al lector, ir y venir dentro de una época, y de pronto está uno ahí leyendo, no, 50 años atrás, y uno devuelve hacia 50 años atrás, pero avanzó en el tiempo y entonces uno no supo cuándo aparecieron los Buen Día, ni qué pasó con las mariposas amarillas, ni idea. Y que Mauricio Babilonia, y que tantas cosas. Entonces, hay autores que son complejos en eso, pero hay que contar, por ejemplo, cuál es la temática que maneja, qué quería el autor plantear. Hay mucha gente que se cuestiona a partir de los planteamientos que hacen los autores. Fíjense que El olvido que seremos es una obra que escribió Facio Lince hace mucho rato. Y sin embargo, ahora todo el mundo está muy interesado en el olvido que seremos, pero tenemos que hacerle una lectura a Colombia desde los años 50. Hay que mirar cuál fue la propuesta a nivel de cine y qué fue realmente lo que Facio Lince quiso contar. Y uno encuentra aquí en YouTube entrevistas con los escritores, hablan acerca de su libro. Entonces eso es lo interesante. Ustedes van a ser los encargados de contarle a sus otros compañeros acerca de ese libro. Cuando terminemos este módulo, por lo menos habremos oído de 40 títulos más. Y la idea que tengo es que cada uno cuente por qué hay que leer ese libro. Ahora, habrá muchos libros que tienen que ver con su quehacer profesional. ¡Qué interesante! Posturas, por ejemplo, de todo esto de lo que ha sido el Silicon Valley con esta cantidad de desarrollos de carácter tecnológico que surgieron pues ahí como de la nada. Claro, todo el mundo se conoce el origen de Facebook, de YouTube, se conocen el origen del WhatsApp, de las redes sociales y de todo eso, pero es que hay que entenderlo. Miren que uno lo mira porque nosotros lo estamos viviendo ahorita. Esta es una historia de 10 años atrás, pero lo que significa para la humanidad el surgimiento
de aplicaciones y que todo el mundo se esté digitalizando, tiene unas historias bien interesantes detrás de eso. No es solamente encontrar la minita o la gallina de los huevos de oro, sino que hay que ver en qué contexto estamos. Entonces, de todo lo que uno pueda aprender, bienvenido. De todo lo que uno pueda conocer, bienvenido. Entonces, vamos a hacer la tarea de leer. Ahora, va a haber algunos libros por acá. Yo normalmente cuando tengo esta clase, empiezo a tocarle la puerta a todos los profesores. ¡Ey! Me regalan libros, me regalan libros. Ya tengo varios, tengo como 10 acá de Pablo Coelho y los voy a rifar. Entonces, si de pronto ya son muchos los títulos, pues nos ponemos un día, cita de pronto en universitaria y los dejamos con la ingeniera Juanita y ustedes van y recogen su regalo. Ojalá pudiera recoger entre todos los profesores libro para todo el mundo. Necesito como 100 libros en este momento y solamente tengo 10, pero yo que los consigo. Por lo menos he rifado libros, camisetas de la Selección Colombia. Todavía tengo una niña que creo que es compañera de ustedes que se ganó una toalla que yo tenía del Principito. Ustedes no saben la belleza de exposición del Principito y el Principito lo lindo que es. A esa iba yo. Ah, pero por ahí tengo todavía la cajita no se le ha podido entregar porque esta pandemia nos tiene en la perdón, nos tiene mal y no nos ha podido dejar llegar a la universidad y encontrarnos y tomarnos un cafecito. Y entonces le tengo a ella su regalito ahí. Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros. Vamos a tener 3 momentos de evaluación. El primero, un primer momento que es una evaluación de carácter teórico, oral, aquí para ver qué aprendimos de todas estas cosas. El segundo momento, la escritura de un ensayo con la estructura propia del ensayo. ¿Y de qué vamos a escribir en ese ensayo? Pues del libro que es su libro amado, el libro que van a traer aquí frente a sus compañeros. Y la última nota es la exposición, donde nos van a contar de ese libro, donde nos van a decir, léaselo porque, no sé, por X o Y, Z palito. Entonces, por ejemplo, Dieguito Briseño, que está por allá todo aburrido con esta profesora que habla más que un perdido cuando lo encuentran. Dieguito, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es el libro que tú vas a compartir con tus compañeros de clase? Pues, profe, la verdad no lo tengo en mente porque pues yo poco la lectura por mi trabajo, pero la verdad, créame que no me gusta leer, me da sueño. A su merced le da sueño, no lo puede Sí. poner al lado de la mesa de noche. No, Prométame que no. No, sabes que de pronto en una novela interesante o tiene que ser muy interesante para uno estar, pero ya después de dos o 3 hojas ya empieza ya a cabecear por el tema del trabajo, entonces eso es complicado para mí. ¿Su merced en qué trabaja? Yo soy técnico en sistemas y telecomunicaciones y trabajo dando soporte con la personería de Swatch y varios clientes. Entonces, correcto. por lo general estoy siempre moviéndome, entonces para estarme sentado de pronto leer un rato no me queda tiempo. Pero toca leer. Incluso en el colegio me fue bien en la escritura de ensayos, pero entonces ya la lectura ya es algo difícil para mí, pero hay que hacerlo. Tiene que haber algo que tenga que ver con tu ejercicio, que te aporte sí. Y que sea fundamental en este momento para que te pongas a leer. O sea, la lectura es una disciplina, Y todos vivimos como sobrado de tigre, yo lo entiendo. Si ya a estas alturas, me dice, de lunes a viernes tenemos clase en el horario estelar, de las 8 a las 10 de la noche, es el horario pues de la maravilla. Pero es un escenario donde si uno se pone pues muy aburrido y pues uno, claro, se duerme. Después, ¿qué hace uno? Uno va a comer algo porque yo creo que hasta ahora ladran del hambre, pero ladran así, absolutamente ladran del hambre. Van y se toman algún cafecito, algún agua de panelita con un pancito. Ya me está dando hambre a mí también. Y entonces quedan listos para listarlo del día siguiente y el día siguiente uno se levanta muy temprano. Entonces, ¿qué hace uno? Hay que buscarle un hueco a esa lectura. Tenemos manitos levantadas. A ver, César Balbuena, su merced tiene una manito levantada. Adelante.
Buenas noches, profe, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo estás? Bueno, yo voy a leer este libro, ya lo tenía listo, ay, que no se ve. Se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente A la buena? gente buena, sí, señor. Ese es Qué de Iván maravilla. Gutiérrez Rodríguez, que es Sí. muy buen libro. Sí. Pues digamos que habla de la vida de él, ¿no? Él era actor de Hombres de Honor. Y pues de tanta fama que tuvo, pues empezó a caer en las drogas, en el alcohol, y hasta un punto que ya llegó a lo más hondo de su vida. Y pues fue a una parroquia, empezó como una conversión. Entonces habla de toda su vida lo que fue la conversión y pues aparte de eso deja unos mensajes muy buenos. Inclusive en la carátula estaba viendo unos muy buenos. Les voy a leer dos. Dale, adelante. No olvides que uno por perro con el tiempo se llena de pulgas. Claro. Y esta me gusta más. Procura que tus palabras sean tan dulces y exquisitas porque el día de mañana tienes que tragártelas. Imagínate. Entonces, es muy bueno, es un muy buen libro. Pues cuando lo leí casi más de la mitad, pero no lo había terminado por cuestiones de laborales, pero Claro. para terminarlo. Ahora tocó terminarlo porque o sí leemos un librito en estas 2 semanas o acabamos de leer el que ya teníamos o por allá esculcamos uno que hubiéramos leído y que nos hubiera parecido chévere, pues por lo menos para llegar decorosamente. Voy a leerlo desde el frente inicio a los... otra vez para volver a Claro, retomar. César, qué bueno, Voy a qué volver a chévere, empezar. qué chévere. Héctor, tú tienes la manito levantada también, adelante. Pues, profe, nada, yo quería decir dos cosas. Una, y es, a mí también, digamos, como me da pereza leer, pero digamos que cuando sí, digamos, tengo el impulso, yo le aconsejo a mis compañeros que yo lo relaciono mucho, por ejemplo, a las películas, al cine. Entonces, uno por lo regular siempre tiene un género de películas que ve. Sí, claro. Entonces, traten de buscar ese género de películas que le guste en los libros, por ejemplo. Y así uno no le va a dar tanta pereza de leerlo. Claro. Y pues yo, por ejemplo, ya decidí que voy a leerme La María de Jorge Isaacs. Yo lo leí un poquito más de la mitad en el colegio y fui también a la hacienda, conocí la historia ya desde la hacienda cómo es, entonces me parece muy chévere, muy bacana esa historia. Sí, es súper linda, sobre todo pararse en el portal de esa hacienda y ver ese valle majestuoso. Yo siento en este momento mucho que el valle esté, sobre todo Cali, esté en este dolor. A mí Cali, yo lo quiero entrañablemente. Me parece que es algo más que salsa, aborrajado, y aguardientico del valle y todo eso. Es una tierra linda y cuando uno se para en ese portal de esa hacienda, mira ese valle infinito y esa tierra bendita de Colombia con Y el esas olor. cañaduzales tan bellos. El olor. Y por allá en la cordillera del otro lado, no, eso es una maravilla, o sea, eso que va uno a envidiarle. Y el olor, porque huele Sí. muy, muy rico por allá. Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, chévere, chévere lo de la María, chévere. Y además un amor imposible, ¿no? Es la vida de Jorge Isaacs, entre otras cosas. Que él se la pone a Efraín, pero Efraín realmente es lo que ocurrió, como ha ocurrido con muchos autores. Ellos cuentan su vida y se personifican a través de los personajes de sus libros. Y es una buena manera, es un buen tema de tener otra conversación que no sean huelgas, que no sea la crisis económica, hablar y soñar de otras cosas. Hay otro libro que es muy interesante que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que es el que muestra las caras y las facetas de uno. Sí. De que Yo lo voy a pueden tener las leer, yo lo personas. tengo. Ay, ese es el que voy a leer. Te lo súper recomiendo, Kate. Yo me leí ese como Es en el muy colegio, bueno. como en noveno, lo pusieron a Sí. leer. Ah, qué chévere. Ese libro se lee en el colegio. Claro. Davis, su merced, ¿qué quiere decir? Un comentario y una pregunta. Adelante. La pregunta es sobre esto. ¿Qué tan extenso va a ser el ensayo? El ensayo puede tener puede ser largo o puede ser corto, dependiendo de la temática que quieras desarrollar, ¿sí?
Pero lo fundamental es que, bueno, no tiene ningún secreto. El ensayo empieza con una propuesta. En la introducción normalmente va una propuesta de carácter temático o una idea que tú quieres después corroborar. La estructura del ensayo son 3 partes. Lo que pasa es que aquí no tengo activada la diapositiva, pero lo van a ver. Hay un intro. Yo me acuerdo cómo se hace un ensayo, sino que la pregunta es qué tan extenso es. Si es 5 hojas, 15 hojas, entonces... No, para nada. Así uno lo enfoca. Donde yo te diga que escribas 15 hojas, vas a terminar detestándome, te lo aseguro. No. O sea, tampoco una cuartilla, ¿no? Una cuartilla para nosotros los periodistas es una hoja tamaño carta. Esta es una cuartilla, no, pero sí por lo menos debe tener por unas 2 o 3, pero depende también de la riqueza que tú tengas allí, porque tú sabes que el centro de ese ensayo es la argumentación que tienes para finalizar ratificando lo que dijiste arriba. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras plantear, si por ejemplo tu libro fue un libro que te trajo muchas cosas, César empezó a compartirnos frases y si él quiere ponerle esa propuesta, calcula lo que es entonces lo que vale a escribir dentro del cuerpo del ensayo, va a ser un poquito extenso, pero yo no te puedo limitar. Obviamente, tiene que quedar bien hechecito, pero no puedo limitarte. Y el comentario era sobre Jorge Sad, él sacó unos poesías que se llaman Nocturnos, y eso de niño me inspiró bastante los nocturnos, pero mucho. Después de eso me gustó mucho escribía cuadernos y cuadernos de joven, bastante escribía. Gracias a Nocturnos, sí. ¿Y los guardas? Mi esposa quiere botármelos, yo tengo guardado todavía. No, ¿dónde está la esposa para jalarle las mechas? Eso es una reliquia, papito. Oigan a mi tía. No, oigan a mi tía, eso no se puede. Textos y poesías de más de 20 años que lo escribí y no, lo tengo guardado. Publica esa vaina. No, eso hay que guardarlos, hay que publicarlos y hay que guardarlos bajo llave y decirle a la señora que tiene una charla pendiente conmigo. Que se las va a ver conmigo, que no puede hacer eso. Bueno, Alejo, su merced tenía también un comentario que tiene la manito levantada por allá. Pues, profe, pues es algo parecido y pues de pronto, pues usted decía que, bueno, en sí la pregunta es, usted va a dar los parámetros de cómo se va a hacer un ensayo, porque de pronto para unos, no sé, es equívoco la forma de hacerlo, de pronto para mí será uno, como para otra persona será diferente, entonces pues esa es la pregunta, pero creo que ya respondió y ya tiene incluso unas diapositivas. Sí, el ensayo es un género libre, el ensayo es un género que no tiene, digamos, como no rima, y como no hay que seguir una determinada normatividad en cuanto al número de frases o de estructura que deba tener, entonces es libre. Pero el que lo limita es realmente el escritor. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Otra cosa que quería comentarles es que otra cosa que no pasa y es triste. Aunque las redes sociales han ayudado un poquito, pero en el proceso de desinformación es que no estamos enterados de lo que está ocurriendo en el país y no leemos un periódico, porque los periódicos se están acabando. No leemos noticias, nos acostumbramos a recibir una que otra por ahí y no sabemos si es de verdad o es de mentira, porque no sabemos si es una fake news. Entonces, cada día, al empezar, la idea es que ustedes hagan un refresh de noticias de lo que tengan para contar. Hay cosas a veces que son importantísimas para su profesión. Hay noticias, no sé, de becas, hay noticias de trabajo, hay noticias del sector, de la economía donde ustedes se están moviendo. Hay cosas que todos los colombianos debemos saber. Entonces le vamos a dedicar 5 minuticos al inicio de la clase y Kate va a ser la persona que se va a encargar de decir, hoy le corresponde a fulano y a sutano el turno para noticias. Ustedes se van a inscribir diariamente.
La idea es que estas hojitas que nosotros tenemos acá, que son pues los listados, en estos listados yo escribo todo, escribo sus participaciones a nivel de noticia, escribo sus participaciones a nivel de clase, escribo sobre la asistencia, escribo muchas cosas para que al final esto yo lo pueda guardar y pues algún día que me pregunten, no, oiga, es que fulano de tal que dice que es que usted le calificó mal, entonces yo voy a mirar ahí si participó o no participó. Entonces hay una apreciativa de participación en noticias. ¿Por qué lo hago? Porque está dentro del tema de conocimiento de país, de conocimiento de contexto, y nos va a facilitar la interacción con las personas. Cuando empezamos a hacer estos resúmenes, cuando contamos qué fue lo que ocurrió, no traerla y leerla porque eso no tiene sentido, pero sí por lo menos que hagamos una reseña de la noticia más importante del día o la que nos llamó la atención. Eso lo vamos a hacer y por favor se inscriben diariamente con Kate. Kate va a decir, hoy tengo a 3, hoy tengo a 4, hoy tengo a 5, pero la idea es que todos participen del tema de noticias. Por ejemplo, contarles, si tuviéramos regularmente los periódicos impresos llegando a las casas, hoy en día lo tenemos de carácter digital, pero no hacemos caso de eso porque ustedes están, bueno, algunos no, pero otros sí están dentro de una generación que no le gusta informarse y que no tienen contacto con las páginas informativas. Las noticias están escritas con la siguiente estructura. El primer párrafo se llama lead, se escribe L-E-A-D, y el lead responde a 5 preguntas básicas que son el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Estas 5 preguntas, que entre otras cosas corresponden a una teoría de un psicólogo teórico de comunicación que se llama Harold Laswell, que es de la escuela de Palo Alto, de la escuela de California. Él determinó que con estas 5 preguntas nosotros quedamos enterados de absolutamente todo. La noticia, por lo general, tiene la respuesta al qué, al quién, al cómo, al cuándo y al dónde. Cuando uno pregunta por qué y para qué, ya está entrando dentro de géneros de opinión. Entonces, cuando uno normalmente lee la introducción a esa noticia, queda enterado de todo lo que pasó. Eso es importante porque así yo podría abarcar una serie de informaciones que con solo tener acceso a ese lead podría quedar enterado acerca de la situación del día. Perdón. Muy bien. Sebastián, ¿tú ibas a hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, o sea, para complementar como tal, en sí el lead es un adelanto, en resumidas cuentas. De hecho, es el adelanto, la traducción del inglés de adelanto, como de anticipación. Entonces sí es como eso, por eso resume todas las preguntas para generar es un adelanto de una noticia o para adentrarse un poco más como tal de algo superficial. Exactamente, pero con esas 5 preguntas nosotros sabemos todo. Cuando encontramos a alguien que nos va a encontrar una noticia, preguntamos lo mismo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero cuándo ocurrió eso? ¿Pero cómo ocurrió? ¿Quién estaba allí? ¿Qué fue lo que le dijeron? Y entonces uno siempre, ¿qué, cuándo, cómo, dónde? Eso es una estructura absolutamente básica. Fíjense que cuando uno desarrolla planes estratégicos, también hace la misma estructuración del plan estratégico sobre las 5W. ¿Qué es lo que con mi aporte o con la estrategia que la compañía va a desarrollar, qué es lo que va a solucionar para la compañía? Con la ayuda de quién lo va a hacer, a quién no va a haber dentro de ese plan estratégico, cómo lo va a lograr, cuándo lo va a poner a funcionar. Eso a nivel de plan estratégico funciona. La otra es, por ejemplo, cuando uno hace, ya empieza a hacer procesos de investigación, las preguntas son completamente fundamentales, porque la pregunta de investigación después va a tener esa metodología nuevamente del qué, del quién, del cómo, del cuándo y qué es mi proyecto, qué es lo que va a resolver.
qué es lo que finalmente va a aportar en este estudio. Entonces ya uno después se dedica a hacer el estudio del arte y empieza a llenarlo de información importante. Entonces es absolutamente interesante el tema de las 5W. Vamos obviamente a hacer este ejercicio de las noticias teniendo en cuenta esas 5 preguntas. Con eso, cuando ustedes ya estén en la dinámica académica, eso ayuda también bastante. Los profesores, por lo general, le hacen a uno una pregunta y le hacen preguntas acerca de un tema y uno, si responde el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, queda uno casi con toda la información suministrada. Y entonces eso ayuda bastante en los ejercicios, en sus trabajos. Es lo que el jefe quiere saber, lo que la esposa quiere saber. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y por qué llegó tan tarde? ¿Y cuándo fue eso? ¿Y con quién estaba usted? Esas son las preguntas. O sea, somos todos igualiticos y funciona la metodología para muchísimas cosas. Por eso hablan tanto las mujeres. Claro, por eso es que hablamos, porque nosotras nos quedamos enteraditas de todo. Entonces, y si no estamos investigando, qué maña, ¿no? Pero ustedes también, no se hagan que ustedes también, si no les dicen todo completo, ay, Dios mío. Son más comunicativos que nosotras, sino que son más disimulados, profesora. Eso es mentira. Ay, Es mentira. seguro. Sí, yo estoy de acuerdo con Kate. Estrategia. Uno se ahorra las palabras y hasta señala con la boca. ¿Cómo van a creer que somos comunicativos? ¡Ja! Sí, claro. Lo mismo que no se miraban al espejo. ¡Ja! Vean esa calva allá del Alex, que no es la calva, sino es todo el cortecito bien hechecito. Este man debe durar frente a ese espejo más de lo que yo me paro frente al espejo, ya que me peiné esta mañana y no volví. Su merced, ¿cuánto tiempo dura frente al espejo? Un montón, ¿no? Allá arreglándose ese candado. No, esa es una peluqueada cada 15 días, profe. Uy, no, bueno, Michael, su merced tenía algo que comentar. No amanece peinado ya. Ah, sí, muy práctico, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Michael, adelante. Sí, quería decir algo, digamos, respecto ahorita con lo de los libros. A veces, digamos que a mí me gusta, comentaba hace un momento de temas laborales, pero creo que y también hay muchas veces que me da pereza o es cansancio, pero me gusta mucho y me llama mucho la atención como la lectura explícita. Entonces la explícita a veces a la gente no le gusta porque se sienten ofendidos. Por ejemplo, la semana pasada de pronto me leo un libro de esos, me estaban recomendando un libro sobre un tema de curas, sobre el tema de todo esto, el abuso infantil, todo esto, y eso es un tema pesado, pero digamos, Duro. eso a mí me llama mucho la atención. Hay digamos, de la violencia, por lo que yo trabajo, me he leído varios, no recuerdo ahorita los autores, pero son muy cortos. Yo trabajo con víctimas. Hay otro, digamos uno que es el que de pronto es un poquito famoso, no sé, se llama Paulina, una esposa ejemplar. Ese es de Leona Rivera. Sí, No sé si de no lo pronto, conozco. sí, es de una chica que pues era sumisa a su esposo y un día por una cita médica ella fue al ginecólogo y el ginecólogo la tocó un poquito más de la cuenta y ahí cambió su vida. Entonces es algo súper explícito y esa mujer cambió, entonces, pero es una historia tremenda y es real. Sí, es real. Sí, entonces esas historias explícitas pues a mí también me gustan porque son historias reales, ¿no? Y hay muchas que son ficción, como decía ahorita el compañero, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero esas creo que también tienen meritorio de ensayo o algo así. Es que hay unas que son cortas, pero voy a tratar de conseguirme uno Claro que sí. más amplio. Ok, maravilloso. Sí, era como lo que quería comentar, es que ese tipo de literatura me gusta bastante. Bueno, ahí está. Entonces explicas el género, explicas quién es el autor, en este caso es una mujer, algo de su biografía, la temática del libro, por qué lo escribió, por qué es valioso leerlo, todas esas cosas, las críticas, los comentarios, eso es bien interesante. Uy, sí, lo de las críticas son bastantes. Ajá, me imagino.
Y sí, es bastante porque es muy explícito, pero algunas mujeres hasta, de hecho, les gusta leerlo más a las mujeres que a los hombres. He Correcto. notado por lo que lo he compartido con algunos amigos y amigas y creo que a las mujeres les gusta más leer ese tipo. Ok. Muy bien, Michael. Vanessa está ya que levanta la mano, pero ella está como aplaudiendo, pero no sé si está levantando la mano de participación. ¿Su merced está levantando la manito, Vanessa? No encontré la otra manito de participación. Ay, mi chinita, toca buscarla ahí, pero seguro que ahí está. Bueno, cuenta. O sea, se podría de pronto leer, no sé cómo sería eso, una sentencia. No, no porque, a ver, existen los textos jurídicos. Aquí lo vamos a ver dentro de la clasificación. Obviamente existe el texto jurídico. Dentro de los textos jurídicos están obviamente las sentencias, pero no tiene valor desde el carácter de lo que es la estructura del libro que está dentro de literatura o dentro de un género particular. Tiene validez para el caso en particular, pero nosotros ahí no podríamos hacer ningún análisis de autor porque el autor no está dejando específicamente un mensaje, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de una sentencia? Bueno, lo que las cortes fallan como sentencia, obviamente se convierte en jurisprudencia y sobre la base de la jurisprudencia es que se fallan los casos, ¿sí? Y para el implicado en la situación, pues la sentencia tiene un valor muy importante porque ahí queda o condenado o exonerado. Obviamente cuando esto ya pasa a una instancia superior, a una segunda instancia, que es el tema de lo de las cortes, se establece una jurisprudencia que después es tomada por otros juristas para argumentar sobre casos similares. Pero en este caso a nosotros no nos viene como a conveniencia porque de lo que queremos oír es de historias, de género, de novela, de no sé, de crónicas, de reportajes, de autores, de momentos de la historia. Entonces no sería chévere una sentencia. Si fuera derecho, seguro sí. ¿Sí? De hecho, las clases, por ejemplo, están en Civil Familia y en Civil Familia están hablando del capítulo de los alimentos. Entonces, ¿cómo es el tema de los alimentos y qué exige a partir del código o de infancia y adolescencia o del código civil o de lo que sea, qué cuidados tiene que proveer ambos padres y qué pasa? Entonces ahí sí es obviamente lógico que uno lo haga y lea la sentencia, pero en esta estructura de academia no cabe. Ah, ok, profe, gracias. Muy bien, Chinita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que queramos aclarar? No, profe. Bueno, entonces, básicamente, este contenido programático tiene, digamos, un énfasis específico en conocer primero lo que es la comunicación, que es fundamental aclararla, porque además yo que soy comunicadora social y que dicto introducción a la comunicación y que mi especialidad es la comunicación organizacional y lo que sea, a veces uno le pregunta al comunicador, bueno, ¿y qué es comunicar? Y quedan en blanco. Entonces, a todos nos interesa porque es un proceso inherente a los seres humanos e implica compartir. La sola existencia implica la comunicación. O sea, si hay algo grave, por ejemplo, para una persona que sufre de una enfermedad como el autismo, es el abstraerse del mundo y no poder comunicarse, que eso es el problema que tienen, por ejemplo, los papás de los niños que son autistas. ¿Cómo hacer que los niños salgan de su mundo? Porque al mismo tiempo, el hecho de que viven metidos entre un cuento, metidos entre unas frases repetitivas, metidos entre la música, metidos en distintas manifestaciones, el tema del autismo es un tema complejo. Para la persona que es autista, es difícil convivir
porque justamente lo que se le bloquea es su proceso de comunicación. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación, pensando en ustedes que son profesionales que viven en entornos comunicacionales, que necesitan de la comunicación tanto en el día a día como en sus aspectos laborales, como una competencia más. Entonces, vamos a hablar de la comunicación, vamos a hablar de la comunicación escrita, de las condiciones que tiene un texto, de esas herramientas de carácter gramatical que necesitamos incluir en los escritos para obtener un poquito de ritmo, para corregir cosas. Entonces, vamos a pasar por esa parte que es propia de la construcción de texto. También nos vamos un día a dedicar al tema de la metamorfosis de Franz Kafka. Vamos a verlo a él como autor. Vamos a revisar, por ejemplo, las etapas de estructura de un texto. El texto, muchos creen que se pueden enfrentar frente al texto, pero el texto se planifica. El texto se puede organizar a tal punto que es absolutamente necesario tener claras esas etapas de planificación. Como les dije, vamos a hablar cada día de las noticias. Vamos a mirar, por ejemplo, autores como, pues ya como muy al detalle, dependiendo también de cómo vaya el tema de lo de los libros y de lo que nos estamos como poniendo aquí como tarea, revisar si los géneros son novela o todas estas cosas. Vamos a ir revisando algunos autores, algunos libros y vamos a analizar cositas. Los signos de puntuación que son fundamentales en el proceso de escritura. Vamos a revisar técnicas de comunicación, la comunicación en general como el concepto de comunicabilidad, cómo aumentar el vocabulario, cómo perder el miedo al pánico escénico y pues a tener en cuenta una cantidad de cosas que ya he visto pues son acá bastante abiertos y no tienen esos inconvenientes. Bueno, creo que hemos llegado pues al final de esta clase. No sé si tengan preguntas. Mañana empezamos en forma. Ya saben que ya deben tener como su librito ahí. Deben tomar esa decisión porque esa decisión va a estar en un listado que Katy me va a preparar y sobre eso vamos a empezar a organizar exposiciones y vamos a manejar los tiempos. Si no lo conocemos desde ahora, pues no sabremos cómo organizar las cosas. Oscar, ¿su merced levantó la manito o está aplaudiendo? Hola, profe, buenas noches. Yo levanté la mano. Yo le quería preguntar, el libro no importa si no es muy largo, si es corto, de por ahí 150 páginas, no importa. Que sea un libro no muy largo. No, pues un libro de 150 páginas es como larguito. Pero ¿a qué libro te refieres? No, no importa. Esto es acá. Yo iba a leer uno de Ernesto Sábato que se llama La Resistencia. Bueno, de hecho lo voy a terminar de leer. Ok, perfecto. Se puede eso, ¿cierto? Sí. Claro que sí. Ok, claro profe, que sí. muchas gracias. Desde que tenga un autor, desde que tenga unos personajes, desde que tenga una temática, una propuesta, desde que se pueda hacer un análisis crítico, qué quería decir el autor con eso que escribió, en qué momento lo escribe. Por ejemplo, el diario de Ana Frank dentro de una Segunda Guerra Mundial obviamente tiene mucho sentido. Hay gente que no lo ha leído, además porque no, pues no le gusta la temática de 1940 y pico, no le gusta el sufrimiento de la guerra o el conflicto entre los judíos y los alemanes. O sea, hay muchas cosas que a veces no le gustan a uno, pero desde que sea libro, libro es y libro hay que valorarlo. Todo aquel que se tome el tiempo de sacar un libro es un ganador. Si a todos nos dicen que en la vida hemos debido escribir un libro, plantar un árbol y yo no sé qué hacer, qué cantidad de cosas, uno mira el listadito ese y uno no ha hecho nada de eso, ni ha escrito el libro, ni ha sembrado el árbol, ni ha hecho nada de eso. Entonces, pues ahí por lo menos David Seed ya tiene un comienzo, ya tiene sus escritos y cuidado, mijo, su merced se va a dejar quitar esos cuadernos porque, bueno, la señora se las ve conmigo. Héctor, otro comentario que quieres hacer o preguntar. Sí, profe, es cuestión de los pesos de nota, ¿van a ser también 30, 30, 40? La universitaria tiene esa dinámica, o sea, por defecto, los momentos que establece son
un primer momento de evaluación de 30, uno segundo de 30 y uno segundo de 40. Se van a encontrar en la vida con que hay profesores que sacan 20 notas, es decir, una al día. Yo no soy muy dada al tema de las notas. A mí no me gustan las calificaciones. No me gustan dar detrás de la ponderación. ¿Por qué no me gusta? Porque es que, bueno, es una situación de carácter necesario dentro de la academia porque se necesita hacer una evaluación y el día que uno no hace la evaluación, el estudiante se resiente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que es el número a toda hora. Y académicamente le estamos pegando a un número. Fíjense, cuando empezamos la pandemia, les voy a contar un chisme. Los que en este momento están alrededor de tercer periodo, que estaban entrando justamente en marzo del año pasado, con ellos el señor Carlos Moreno dijo, no, de aquí en adelante para profesional no hay notas, o aprobó o no aprobó. Ay, Señor Jesucristo, ustedes no saben las quejas de todo el mundo. Profe, pero ¿cómo así? Si eso tiene que tener, o sea, yo tengo que tener un certificado. Esto yo lo necesito porque me apoyan para el estudio. Si yo no tengo una nota, se me daña no sé qué cosa a un auxilio que me pueden dar. No, yo quiero mi número, mi número, mi número. Entonces la universidad resolvió lo siguiente, desaprueba o no aprueba o imprueba con 2 y aprueba con 4. Ah, sí, ¿y por qué con 4? ¿Por qué con 4 si yo me merecía un 5? Todos estamos condicionados al numerito aquel de la nota. Pero cada profesor es libre dentro de su cátedra de plantear la nota que quiere desarrollar en su clase. Yo saco las 3 porque es el parámetro que la universidad toma. De hecho, cuando nosotros pasamos las listas, la planilla sola va haciendo los cálculos y hace el cálculo final. O sea que ya está más que preparado el tema para que venga con 1, 2 y 3. Y en la primera 30, 30 y 40. En este caso es así. A mí realmente lo que me produce un éxito académico en la vida de ustedes y en la mía es que por lo menos hayamos leído un libro, que por lo menos hayamos escrito, que por lo menos nos hubiéramos cuestionado en estos 20 días acerca de la importancia de comunicarse y de las competencias comunicativas para nuestra carrera y que haya habido como una evolución desde hoy hasta el último día, que es, digamos, también ambicioso plantearlo en 20 días, pero que digamos, oiga, esta vaina nos sirvió para alguna cosa. Y por lo menos aprendimos cuáles eran las agudas, las graves y las esdrújulas y ya no voy a tener que equivocarme. Entonces, que nos sirva de algo, eso es lo que a mí me interesa, que aprendamos y que pasemos un grato momento con algo que nos ocasiona una pereza horrible, que es leer y escribir. Eso sí, yo lo tengo totalmente claro, pero vamos a agarrarle aunque sea un poquitico de amor a esto y nos vamos a enterar de libros. Esto aquí entre chiste y chanza vamos a exponer y vamos a oír del libro y del autor y vamos a saber de cositas. Kate, adelante, su merced quería hacer una pregunta. Sí, profesor, a nivel organizativo, que para mañana pues yo tengo que tener las noticias y el tema de los listados, tú me colaboras con eso, ¿sí? Para organizar lo de los libros y demás mañana, ¿verdad? Sí, ya guardaste mi teléfono en tu... ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ya. Entonces me escribes, por favor, y por ahí te mando los listados, ¿te parece? Vale, pues. Michael, el mensaje que querías hacer la pregunta, pero que no sé, quedaba la mano levantada. ¿Esa fue la intervención anterior? Sí, profe, sí. Era ese, solo quería informar eso, contar eso. Bueno. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, ya no les doy más lora. Que descansen. Espero no convertirme en su pesadilla número 5. Profe, que tengas una feliz noche, profe. Si te digo, nos despertaste un poco, Ala. Con hoy te digo todo. Qué delicia que se despierten. Por nosotros. Profe, que descanse. Una feliz noche, profe. Gracias, que descanse. Profe, que descanse. Chao, Feliz adiós. noche. Chao. Feliz noche. Chao. Gracias. Chao.